estudio de los hechos que nos corresponde en esta hora es del capítulo 2 del versículo 41 al 47. Les invitamos que pudiéramos abrir nuestras Biblias y si pudiéramos ponerle un título a la enseñanza de esta hora, le pudiéramos llamar quizás así como está titulado en muchas de nuestras Biblias, es decir, la vida de los primeros cristianos. Cómo es que vivieron, cómo es que manifestaron ellos la vida de Cristo en el inicio cuando todo esto aconteció, es decir, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo y cuando, por supuesto, hermanos, hubo la manifestación de incluso hablar en otros idiomas, y luego de que también Pedro, tomando voz de liderazgo allí, da una explicación de qué era lo que acontecía en ese momento. Entonces, vemos que a partir de allí hay una vivencia en la iglesia cristiana. Es la primera iglesia, por así decirlo, que se manifiesta. Y así que, ¿qué les parece si leemos? La lectura no es muy larga. Leemos desde el versículo 41 y terminamos hasta en el versículo 47. Dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta será la porción de la palabra de Dios que vamos a estar meditando en esta hora, por lo cual les invitamos si pudiéramos orar y pedir que Dios nos bendiga. Padre, gracias Señor que nos das en esta oportunidad de reunirnos tu iglesia, y también Señor que le das la oportunidad a tu iglesia de alabarte y de adorarte. Te agradecemos, mi Dios, por tener la oportunidad de que nos concedes el tiempo para poder escudriñar con un poquito de más profundidad tu santa palabra. Pedimos tu ayuda, Señor, pedimos que nos envíes al Espíritu Santo. Es Él el que se encarga, Señor, de iluminarnos y de poder enseñar y aplicar tu palabra a nuestro corazón. Bendice a mis hermanos que ven y oyen esta administración, y lo mismo te pido por tu siervo, Señor, que tú puedas ayudarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, al observar este pasaje, una de las cosas que logramos apreciar son, son varias características de valor dentro de lo que es la comunidad inicial de la iglesia. Aspectos que cuando uno medita en esta porción de la Escritura, yo diría, hermanos, que no nos deja de hacer que nosotros reflexionemos, ¿verdad? Una reflexión de cuánto impacto podría hacer hoy la iglesia del siglo XXI, si nosotros pudiéramos de alguna forma, hermanos, tomar el modelo que se mira aquí en esta porción del libro de los Hechos. Entonces, al ver esta porción del libro, de cómo la iglesia era la iglesia en el primer siglo, yo creo, hermanos, que de alguna manera hemos estado orando porque Dios nos dé un avivamiento, una visitación, pero cuando uno mira esta parte de la Escritura, pues no deja de despertar en nosotros o de despertar nuestras conciencias para pedirle a Dios
y pedirle que también eso que aconteció tan hermoso en la iglesia inicial, tales cosas también pudieran pasar con nosotros. Así que yo he querido tomar esta porción como una parte de la enseñanza en el día de hoy, y vamos a estar viendo quizás como 5 o 6 cositas en relación con este aspecto de lo que estamos viendo aquí. Una de las cosas que queremos ver, por ejemplo, es cómo, hermanos, un pueblo, cómo es que este pueblo pudo y la manera como pudo recibir la palabra. Eso lo vemos en el versículo 41. Otra de las cosas que vamos a estar viendo es cómo un pueblo perseveraba continuamente en la doctrina de los apóstoles y profetas. También vamos a estar viendo cómo un pueblo, por su manera de vivir la vida cristiana, no dejó de conmover, no dejó de afectar las almas o sea, más bien las vidas que les veían a ellos. Otra cosa de lo que pudiéramos ver en esta parte que estamos tomando en esta hora es cómo un pueblo pudo participar de una unidad en su ministerio, en su servicio, y cómo también ellos eran un pueblo unido en un solo sentir y propósito. Y por último queremos ver, hermanos, un pueblo cómo es que adoraba y cómo es que glorificaba a Dios de manera continua en sus vidas. Así que lo primero que quisiéramos ver, hermanos, es el aspecto de cómo este pueblo recibió la palabra. Vale la pena que veamos esto de una manera en detalle, porque son de las cosas que deberíamos de anhelar, de pedirle a Dios que nos aconteciera. Hay algo que yo quiero hacer un paréntesis, hermano, en este estudio, porque estoy diciendo que lo que vamos a ver en esta hora valdría la pena que le pidiéramos a Dios en oración de que también eso existiera entre nosotros. Pero no debemos de caer en un error. Y es que algunas veces nosotros, las iglesias contemporáneas, dijéramos, por así decirlo, la iglesia del siglo XXI, hay veces que quieren ser una iglesia tan original, quiere ser una iglesia, ¿verdad?, que se imagina y dice, nos gustaría ser como la iglesia primitiva, es decir, la iglesia que comenzó. Pero mis hermanos, yo también quiero decirles esto. La iglesia primitiva, si bien es cierto que lo que vamos a ver ahora es digno de imitar, también debemos de reconocer que la iglesia de aquel entonces era una iglesia tiernita. Y por ser una iglesia tiernita, hermanos, también era una iglesia que tenía problemas y que tenía dificultades. Hoy en día, por ejemplo, yo sé de algunas iglesias y dice, nosotros somos una iglesia neotestamentaria. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Que están procurando ser como la iglesia en los tiempos de Pentecostés, una iglesia tiernistía. Hay otros que dicen, no, nosotros queremos ser como la iglesia primitiva. Como que si la iglesia primitiva, hermano, fuera el modelo perfecto para ser una iglesia. Y entonces nosotros debemos de corregir, porque tarde o temprano usted va a escuchar más de algún hermano que está diciendo, ¿y usted qué iglesia es? Ah, nosotros somos iglesia neotestamentaria. Ah, no, nosotros somos una iglesia que queremos ser como la iglesia del primer siglo. Pero mis amados hermanos, se dice eso como aspirando a decir, nosotros queremos ser como la iglesia original, olvidando que al hacer un estudio en el libro de los Hechos, esta iglesia que está tiernita, aunque tiene cosas muy ejemplares, como las que vamos a ver en esta noche, también tenían problemas, también tenían dificultades y situaciones que, hermanos, gracias a Dios que aparecen en las escrituras como para decir, no, en eso sí no queremos caer nosotros en esa falta. Bueno, habiendo dicho esto, hermanos, quisiera ver con ustedes, en primer lugar, estos aspectos positivos que aparecieron en esta iglesia recién naciente.
Número uno, una de las cosas que debiéramos nosotros de considerar y de decirle, Señor, danos sencillez, danos una nobleza de corazón, es la manera como recibieron ellos la palabra del Señor. Decimos, hermano, que este es un rasgo que es lo que hace de una iglesia verdadera. Es la manera noble de cómo recibe la palabra. Una iglesia verdadera, hermano, un cristiano verdadero, recibe con nobleza la palabra del Señor. Y esto fue lo que aconteció en la iglesia recién naciente. Ahora, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesía. Y como dijimos la vez pasada, la palabra hebrea es la palabra cajal. Pero esta palabra eclesía, ¿qué significa? Bueno, la palabra iglesia o eclesía significa, hermanos, aquellos que han oído el llamado de Dios por medio de la palabra de Dios. Es decir, esas personas que han respondido, esas vidas que escucharon la palabra y le han respondido, esa es la eclesía, es decir, la iglesia del Señor. Son personas que han salido de la corriente, del estilo o de la costumbre que tiene este mundo, es decir, de las cosas que predominan este mundo, y decimos para ir en pos del Señor. Esa es la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos que estas vidas, cuando Pedro salió a predicar la palabra, estas vidas escucharon con nobleza y, hermano, respondieron al Señor. Como leímos hace un momento, se convirtieron en solamente esa prédica. Ya diría, ¿cuánto no daría yo que así no sucediera? 3,000 hermanos se convirtieron en una sola administración. Es decir, que esas vidas recibieron la palabra realmente, hermanos, como que si la estaban escuchando de Dios. Había nobleza. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia, el verdadero creyente, es aquella vida, hermanos, que recibe la palabra del Señor. Como decía aquella escritura en Samuel, que Samuel dice, no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Había aprecio por la palabra. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice, hablando de esas vidas que respondieron, que son o forman parte de ese pueblo que es la iglesia del Señor. Pedro decía, fíjese lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, hablando de los que han respondido al Señor. Pedro decía, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero quiero que observe lo que dice el versículo 10. Vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo, no eras eclesía, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, estas eran las vidas que respondieron a la palabra del Señor. O como también decía, que este pueblo que ha respondido a la palabra del Señor, hermanos, deben de anhelar y desear aún más la palabra de Dios. Si ustedes retroceden un poquito conmigo en ese pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, vemos lo que dice el versículo 2. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, la palabra de Dios que esa gente escuchó, esos primeros hermanos de la iglesia, ellos en realidad no piensan ustedes que escucharon un montón de pensamientos, de ideas. No, ellos entendieron que estaban recibiendo la palabra de Dios. No eran tampoco los pensamientos de Pedro, no eran los pensamientos de personas que ellos estaban recibiendo. No, hermano, porque muchas veces nosotros no le damos importancia a la palabra de Dios. Bueno, hay muchas razones de que pudiéramos cuestionar. Número uno, ¿qué tipo de enseñanza se está dando?
Número dos, si la persona que está dando la palabra en realidad es una vida, hermanos, que está diluyendo la palabra, o es una vida que realmente parte las escrituras y de las escrituras expone de tal manera que la gente pueda decir, hemos oído la palabra de Dios. Como dijimos, hermanos, no eran pensamientos de Pedro, sino que ellos lo recibieron, que ellos entendían que en realidad era la palabra del Señor. Tampoco no era una proclamación de leyes o de reglas o de principios para cómo comportarse. Es decir, tiene, ¿verdad? Como que fueran mandamientos de hombres. No, no era eso lo que estaban escuchando de Pedro. Tampoco era una exposición de filosofías humanas, de pensamientos humanos, o tampoco la presentación de una nueva religión o de una nueva denominación. No, hermanos, realmente ellos recibieron la palabra como que si fuera la palabra del Señor. Y yo cuando veo esto, en la manera como este pueblo recibió la palabra, inmediatamente me recordé de aquella escritura que está en Primera de Tesalonicenses, que por cierto hoy terminé de leer el libro, bueno, de una sola vez leí el libro de Tesalonicenses y pasé por este pasaje. Fíjese lo que dice en el capítulo 2, versículo 13. A mí, ¿qué se me hace? Que cuando uno mira este grupo de gente allí en Jerusalén, como vemos aquí en Hecho, se me hace que ellos recibieron la palabra, así como Pablo vio a los de Tesalónica cuando lo escucharon a él predicar. Dice el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, dice, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de quién, dice, de nosotros. La recibiste, pero ¿cómo la recibiste? No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios cuando una vida la recibe como que si fuera palabra de Dios? ¿Qué hace en la vida? ¿Cómo actúa esa palabra? La cual, dice Pablo, actúa en vosotros los creyentes. Si ustedes me lo permiten, quiero darles un testimonio. Un testimonio personal. Se lo compartía a mi esposa justamente anoche, antes de acostarnos, meditando en la palabra del Señor. Yo le decía a mi esposa, mira Martita, le digo, ¿tú te acuerdas cuando comenzamos nosotros en la iglesia? Allá con nuestro hermano René, nuestro hermano Mauricio, la hermana Élida y otros 4 pastores más, porque allá, hermanos, en esa iglesia habían como 4 o 5 pastores y usted no daba quién era realmente el número 1, aunque pues con el tiempo uno distinguió quién era realmente quién era el líder principal, y era el hermano René. Pero yo le decía a mi esposa, a mí una de las cosas que me impactaba cuando yo llegaba a esa reunión es que le digo yo, Martita, yo oía la palabra de los hermanos y de veras el Señor por pura misericordia me dio el sentir de que cuando yo escuchaba a los hermanos, yo realmente creía que era la palabra de Dios. Como que si ellos habían estado en el cielo y que desde el cielo el Señor se la dio, que yo recibí aquella palabra, que yo quería tomar nota hasta de la última coma, porque yo sabía que aquello venía del Señor. Y le puedo dar testimonio a mi esposa que creo que esas son de las cosas que me impactaron a mi vida y que marcaron en mí incluso el tener temor de Dios. Porque yo sentía que la manera, la conducta, hermanos, en ese tiempo pasábamos, inclusive las prédicas duraban 1:30, la más corta. No, porque habían veces, hermano, que duraban hasta 2 horas. Hubo una ocasión que duró 3 horas.
que el hermano René dijo, hermano, vamos a descansar un rato. Y yo no veía que nadie andaba viendo el reloj, hermanos. No andaba viendo que nadie, no todos estábamos quietos. Pero pues eran tiempos pasados, allá por 1985, 1900. Pero hermanos, ¿qué le pasó a este pueblo allí en Jerusalén? Ellos escucharon a Pedro y lo escucharon como que si era la puritita, la mera palabra de Dios. Es decir, Dios se les había revelado a los discípulos por medio de Jesucristo. Y Pedro en este caso, que había sido el vocero de los discípulos, lo que hizo en ese momento Pedro fue proclamar la palabra de Dios acerca de lo que se decía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos se convirtieron? Dice, más de 3,000 personas. Ahora la pregunta aquí ¿sería solamente 3,000 personas las que estaban oyendo el mensaje de Pedro? Por supuesto que no. Entonces también tenemos que decir lo siguiente, que aunque Dios se estaba manifestando allí, en realidad, hermanos, las personas que recibieron la palabra del Señor solamente fueron como 3,000. Los demás no recibieron la palabra del Señor. Los demás no la aceptaron. Ahora, la pregunta es, ¿por qué sería que esas personas que estaban escuchando al mismo predicador, que estaban escuchando el mismo mensaje, que estaban en el mismo lugar, que estaban a la misma hora, ellos no tuvieron el mismo impacto que los 3,000? Y aquí pues yo quiero que me perdonen mis conjeturas, es decir, mi apreciación personal. Quizás, hermanos, en esa reunión habían personas que estaban allí por razones equivocadas, es decir, no era acorde, sus pensamientos no estaban acorde o no sabemos cómo, pero que realmente ellos estaban por razones diferentes. Recordemos que se estaba celebrando el tiempo de Pentecostés y el tiempo de acciones de gracias por los frutos de la primicia, que habían venido de diferentes lugares, hermanos, vidas que eran piadosas, que habían venido y que habían venido al templo para darle gracias y adorar al Señor. Pero mezclado con todas esas personas, quizás habían otro tipo de personas y que estaban allí por razones equivocadas. Otros quizás, hermanos, sus mentes, diríamos, que estaban cerradas, como que si estuviera en tinieblas. Alguien puede escuchar la palabra del Señor y, hermano, y seguir en tinieblas, como dice allá el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 3, cuando dice que el maligno le cerró el entendimiento para que no le resplandeciera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay vidas, hermanos, que están escuchando, pero sus mentes están cerradas, están en tinieblas, no penetra. Y otras, como lo vemos allí también, tenían una actitud de oposición y también rehusaban oír la palabra. También podríamos decir que este tipo de personas que no recibieron la palabra podían ser, hermanos, vidas que no tenían intereses en la vida espiritual, sino que estaban más en lo natural, en lo material, que haber oído lo que oyeron, pues ¿qué les puedo decir, hermanos? La palabra no produjo efecto en ellos. Sin embargo, en estas 3,000 vidas, ahí es donde vemos la soberanía de Dios. Estaban vidas que quizás sus corazones estaban necesitados, o que son vidas que sentían cierta atracción por Dios, que el mensaje, hermanos, entró a sus vidas. Así que los que recibieron la palabra del Señor, allí en ese momento se convirtieron a Cristo. Y de este grupito, diríamos que se conformó la primera iglesia. Aleluya. Una iglesia, la primera iglesia. ¿Y qué tipo de iglesia era? Iglesia militante.
una iglesia pujante en los propósitos y en los planes del Señor. Entonces, hermanos, los que creyeron inmediatamente, fíjese que después que creyeron, el pasaje que acabamos de leer, ¿sabe qué fue lo segundo que hicieron después de haber creído? No fue tanto ir a anotar su membresía, sino que lo siguiente que hicieron fue bautizarse. Dice la escritura aquí. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados. Es decir, que ni siquiera lo anduvieron pensando. Ahora, quiero decirles lo siguiente. Esto es para edificación de los que estamos oyendo. Esto de bautizarse, no piense usted de que era algo nuevo. No. Incluso antes de nuestro Señor Jesucristo ya se practicaban los bautismos en agua. ¿Y eso qué significaba? Por ejemplo, antes de nuestro Señor Jesucristo habían grupos como por ejemplo los fariseos, los saduceos, y aquellas vidas que deseaban pertenecer, que querían tener sentido de pertenencia, ya sea los fariseos, los saduceos o otros grupos más. Entonces la señal evidente que pedían era de que se bautizaran. Como decir, si tú quieres formar parte de nuestros miembros, entonces queremos que te bautices. Y en aquel entonces la costumbre era que si usted se bautizaba por determinado grupo, usted se estaba identificando con ese grupo. Eso era la costumbre de aquel entonces. Por lo tanto, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, el que creyera en mí, oíd y predicad este evangelio, el que creyera y fuere bautizado, como queriendo decir, forma parte de nosotros. Así que, hermanos, digo esto para que usted tenga un contexto de lo que significa bautizarse. Estas vidas, después de que creyeron, se identificaban tanto con nuestro Señor Jesucristo que yo creo que no recibieron ningún curso de cómo bautizarse, sino que inmediatamente respondieron porque estaban identificados con nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente se bautizaron. Dice que después de haber creído en nuestro Señor, ellos fueron bautizados. Entonces, recordemos que el bautismo es una evidencia. Para los que ya se bautizaron y se les ha olvidado, se lo recordamos. Y si aquí hay alguien que aún no se ha bautizado, déjeme explicarle lo que significa. Hermanos, hablar del bautismo es cuando nosotros nos recordamos que prácticamente es una evidencia de nuestra fe y una evidencia de nuestra unión con nuestro Señor Jesucristo. Nos identificamos con ¿qué? Creemos que Él murió por nosotros. Creemos que Él fue sepultado por causa del pecado. Pero también creemos que Él resucitó al tercer día. Cuando usted y yo nos hemos bautizado, nos hemos identificado tanto con Cristo que nosotros decimos, creemos en esto de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo más. No solamente es creer que Él murió, que fue sepultado y que resucitó, sino que cuando usted se bautiza, hay en usted una actitud en su corazón de querer vivir una nueva vida. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Romanos. Bueno, comencemos por ver que el bautismo es una ordenanza, no es una recomendación, es una ordenanza de parte de nuestro Señor. Marcos capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, la salvación no está en el bautismo, está en el creer. Pero si alguien ha creído, una evidencia de haber creído es que se bautiza. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4, nos dice cómo es que el bautismo nos identifica con Cristo, pero también nos invita a vivir un nuevo estilo de vida, una vida de fe, una vida de la vida de Cristo en nosotros.
Dice Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, observe, en su muerte? Porque somos sepultados con él para muerte, dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué dice allí, hermanos? Así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. Es decir, que el bautismo no solamente es meterse al agua y salir mojado, hermano. No es solamente eso, el bautismo significa que me he identificado con Cristo y que aspiro a vivir una nueva vida. Le pregunto a usted, ¿y usted se ha bautizado? Si usted no se ha bautizado, mire, ya es tiempo que enterremos ese muerto. Ese muerto tiene que estar sepultado en el bautismo. Así que si usted aún no se ha bautizado, no pierda la menor oportunidad para dar ese paso de amor y de obediencia y de identificación con nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que queremos ver, hermanos, acerca de cómo era la vida de los primeros cristianos, es que ellos tenían, esto es lo segundo, había en ellos una disposición de perseverar en el camino de Cristo. Es decir, que ellos no estaban pensando que solamente fuese momentito de emoción, que el Espíritu Santo vino, algo impactante, algo nuevo, y que pues estaban esperando que aquello se disipara para hasta ahí. No, hermanos, había una disposición en ellos a perseverar. Así que dentro de varias características que había en la primera iglesia, entre ellos lo que se reconoce es que no solamente creyeron en el Evangelio, sino que también, hermanos, en sus vidas había la perseverancia. Vean lo que dice, por favor, el versículo 42. Y perseveraban, ¿en qué dice? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Entonces, aquí vemos ese espíritu de perseverar. Algo que nosotros hoy en día, mis amados hermanos, debiéramos nosotros de imitar como lo hacía la iglesia del primer siglo. La palabra perseverar en el original significa alguien que continúa adelante. En realidad la palabra en su original no la puse porque ni yo la podía leer, hermanos. Una palabra bien largota y toda enredada en el griego. Pero lo que significa es alguien que perdura, alguien que persiste. Significa no darse por vencido. También significa alguien que no retrocede. Es decir, que no desaparece, sino que permanece. Entonces, estas cosas caracterizaban a la iglesia del primer siglo. Es decir, hermanos, perseveraban, permanecían. Por lo menos hay 4 o 5 cosas en las cuales esta iglesia perseveraba. Debiéramos de ponerle atención porque es lo que deberíamos de perseverar nosotros también. Una de las cosas en la que la iglesia perseveraba era en la didache, es decir, en la doctrina. Del griego didache quiere decir en la enseñanza. Muchas veces, hermanos, la iglesia no distingue entre prédica y enseñanza. Hay veces que la iglesia se emociona más cuando alguien aparece a predicar, ¿verdad? Por ejemplo, uno de estos días, un hermano desde Inglaterra, el hermano Alfredo Greco, me estaba compartiendo una administración de un hermano que gritaba a todo pulmón, y a pesar de que tenía el micrófono y se movía para un lado y gritaba y hacía que la gente gritara también, y era un grupito como de unos 70 y el gran micrófono y gritando a todo pulmón. Y yo estaba tratando de discernir dónde estaba la enseñanza. Y hay vidas, hermano,
que no logran distinguir entre una predicación y una enseñanza. Que cuando aparece un buen maestro exponiendo las escrituras, trayendo una enseñanza, la iglesia, hermanos, no logra entender, hasta se duerme. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a la predicación y no a la enseñanza. Entonces, nosotros debemos de pedirle a Dios: Señor, danos. Los que somos cristianos, hermanos, debemos de aplicarnos en la enseñanza. Claro, a la iglesia también se le predica, pero la predicación va más para el sentido de producir en la iglesia una conversión. No sé si me logra ver la diferencia. O sea, la predicación apela al razonamiento de que la gente se vuelva a Dios en conversión. La enseñanza se concentra en edificación, en que las personas crezcan en la comprensión y en el entendimiento del propósito y de la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué perseveraba esta iglesia? Número uno, en la doctrina, es decir, en la enseñanza, en la instrucción de los apóstoles. Por supuesto, esto incluye todo lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en los evangelios. El apóstol Pablo, hermanos, exhortaba a las iglesias, incluso a los siervos, a que perseveraran en la doctrina, a que profundizaran en la doctrina, a que apreciaran la doctrina. Por ejemplo, vea lo que dijo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Pablo dijo: así que, hermanos, fíjense, estad firmes y retened, fíjese, la doctrina que habéis, ¿qué? Aprendido. Retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea que esta fue por palabra o sea por carta. Es decir, en las cartas hay doctrina. Imagínense que aquí en el libro de Hechos, aunque no es un libro teológico doctrinal, con todo y eso hay enseñanza y hay teología. Pablo le dijo a Tito en el capítulo 2, versículo 1, pero tú, le decía Pablo a Tito, pero tú cuando hables, pero tú habla lo que está de acuerdo, y dice, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, a la didascale, a la enseñanza. ¿En qué otra cosa perseveraban? Perseveraban en la comunión de unos con otros. Vea lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿y qué más dice? Y en la comunión. Ahora, ¿qué tipo de comunión era? No era una comunión así como grupo social o una comunión así como el club de los Rotarios, el club de los Leones o grupos sociales cívicos. No. Ellos aprendieron a tener una comunión distinta. Era una comunión, diríamos, centralizada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, centralizada en la vida de Cristo, es decir, era una comunión espiritual. Es decir, era la obra del Espíritu Santo obrando en la vida de los creyentes. Ahora, ¿qué significa o qué significado tiene esto para nosotros, diríamos hoy en la actualidad? Y es, hermanos, que la vida de un cristiano o la vida de un creyente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, pues, y que ha creído por la obra de la palabra, por la obra del Espíritu Santo, lo que sucede es que estas vidas, poco a poco, hermanos, su hablar, su manera de pensar, va siendo transformada. Y cuando menos sentimos, este tipo de vida comienzan a tener comunión en aquello que tiene que ver con los propósitos y con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Se unen, participan, se saludan, se abrazan, pero cuando de repente uno, así como lo que nos está pasando a nosotros entre semana, que tenemos una reunión donde lo que hacemos es compartirnos del Señor, nos ministramos. Entonces tenemos comunión, pero la comunión está alrededor
de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que sucedía en aquel entonces. Es decir, que ellos tenían una vida unida, compartían las bendiciones que existían en sus vidas, aquellas bendiciones que habían recibido en Dios, ya sea de su palabra, o compartían, hermanos, las necesidades, o lo que ellos tenían lo compartían. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que si ellos veían a un hermano necesitado, no se hacían los disimulados. Yo doy gracias al Señor, hermano, porque aquí entre nosotros yo logro ver eso. Y eso es hermoso y debemos de cuidarlo y no perderlo. Yo he visto como, por ejemplo, hermanos le ayudan a otro hermano o a otra hermana, aquí dentro de nosotros y un grupo pequeñito. Qué hermoso seríamos si creciéramos y eso que vemos también se multiplicara. Pues eso es también lo que se lograba ver en la iglesia, pero yo me imagino que de una manera pues mega, ¿no? Más grande y de una manera más palpable, que se ayudaban, que se compartían, ya sea la palabra o cosas materiales, pero vivían una vida de comunidad, de comunión, pero la centralidad no era lo social, no era que te quiero hacerte sentir bien, no, sino que era como decir, si yo sé que le ayudo a mi hermano, es como que yo lo estuviera haciendo como para el Señor. ¿Ve? Entonces es otro el sentir. Ahora, este versículo que acabamos de leer, yo siento que lo que nos enseña es que los nuevos creyentes experimentan la comunión, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando se unen a otros cristianos, ya sea como en este momento que estamos ahorita en el aprendizaje de las Escrituras, en la enseñanza de los apóstoles, inclusive en la adoración al Señor. Otra cosa que nos enseña este pasaje es que nos enseña que la verdadera comunión nos prohíbe, hermanos, a que vivamos una vida cristiana solitaria. ¿Sabía usted de que en la iglesia hay hermanos solitarios? No les gusta tener comunión con los hermanos. Y eso, hermano, no es así. Es decir, hermanos, vivir una vida cristiana solitaria, hermano, eso no es así. Y si en algo perseveraban, y si en algo perseveraba la iglesia, es que participaban en la comunión. Había comunión. Hay gente que le gusta ir a la iglesia, pero no relacionarse con la iglesia. Incluso hay pastores que les gusta predicar, pero no les gusta relacionarse con la iglesia. Y eso sí que está súper mal. ¿Por qué? Porque lo único que le gusta es pasar en el púlpito y compartir la palabra y se fue, pues. Y eso no es así. Hermanos, si algo se caracterizaba la iglesia del primer siglo es que tenían comunión. Y usted y yo no podemos vivir la vida cristiana solitario. Hay personas que hoy en día lo que hacen es quedarse en la casa y viendo alguna predicación en la televisión y no quieren asistir a la iglesia. Hermano, la iglesia del primer siglo no era así. Eran unidos y juntos adoraban al Señor, juntos escuchaban la palabra, juntos aprendían la doctrina, juntos, hermanos, se ayudaban unos con otros. Mire lo que dice Romanos 12, versículo 5. Así que nosotros, siendo muchos, somos el que dice, ¿un qué? Un cuerpo. Hermano, usted debe de luchar contra su carne, contra su egoísmo, contra su orgullo, cuando usted no quiere tener comunión con los hermanos. O que usted hace un grupo selectivo y que a otro grupo lo deja por allá y usted hace, como decía un hermano allá en Miami, hace su piñita, decía. Es decir, su grupito exclusivo. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, ¿el qué? Los unos de los otros. O como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17, que siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos
decía Pablo, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hebreos capítulo 10, versículo 24, con este mismo sentir, con esta misma verdad, dice, y considerémonos, miren qué hermoso, hermanos, considerémonos unos a otros para estimularnos a ¿qué dice? Estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, hermano, ¿en qué perseveraba estos? Ellos perseveraban en la comunión de unos con otros. ¿En qué más perseveraban? En el partimiento del pan, es decir, en la celebración de la cena del Señor. Vea lo que dice 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento de ¿qué dice? Del pan. Es decir, que los creyentes, mis hermanos, de la primera iglesia tenían la práctica de observar la cena del Señor. Ahora, ¿por qué celebraban continuamente la cena del Señor? ¿Qué era lo que los motivaba? ¿Sabe qué era lo que los motivaba? Ellos querían recordar todos los días. Querían recordar todos los días que Cristo murió por ellos. Ellos querían tener fresco que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al celebrar la cena del Señor se le recordaba su muerte, se le recordaba su sacrificio, se recordaba el derramamiento de sangre por nosotros. Así que cada vez que ellos celebraban, lo hacían todos los días. Aquí es algo que nosotros debiéramos de corregir, porque nosotros lo celebramos allá cada 6 meses, cada 3 meses, así que el Señor nos perdone, hermano, pero tenemos que hacerlo lo más seguido. Hay iglesias que lo hacen una vez por semana, otros cada 15 días. Nosotros habíamos dicho de que lo íbamos a hacer más seguido este año, pero el coronavirus no nos lo ha permitido. Pero hermano, debemos de hacerlo para recordar eso. Y eso es lo que hacía la iglesia del primer siglo. Ahora, ¿por qué celebraban ellos la Santa Cena, hermanos? Aparte de que ellos querían recordar el sacrificio de Cristo, en realidad la cena del Señor era un mandato, era una ordenanza. Y yo quiero que usted recuerde eso. Mire, el Señor dejó 2 ordenanzas. Y si yo le preguntara cuáles son las 2 ordenanzas de la iglesia, ¿qué me diría usted? Bueno, las 2 ordenanzas de la iglesia no son personas, son el bautismo y la Santa Cena. Esas son las 2 ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó. Entonces, ¿por qué se celebra? Bueno, hermanos, la muerte, ellos recordaban la muerte de Cristo que los salvó. Ellos, los discípulos, los recién convertidos, ellos recordaban, hermanos, que por causa de la muerte de Cristo, ellos habían sido reconciliados con Dios. Ellos sabían que por la muerte de Jesucristo es que ahora ellos tenían comunión con Dios. Celebrar la cena del Señor es recordar que por la muerte de Jesucristo ellos fueron nuevas criaturas que recibieron al Espíritu Santo y que a través de eso pueden inclusive llevar y traer frutos para Dios. Aleluya. Así que con justa razón, hermanos, celebraban la cena del Señor. No sé cómo pudiéramos hacer nosotros en este momento, pero siento en mi corazón que debiéramos de celebrar la cena del Señor. No sé si usted se va a preparar allá en su casa un pedacito de pan sin levadura y se va a conseguir un poquito de vino y vía Zoom celebramos la cena del Señor. Pero hermanos, tenemos que celebrar la cena del Señor. Qué lindo. Gracias, Señor.
Hermanos, ¿en qué más perseveraban? Perseveraban en la oración. Los primeros cristianos de la iglesia eran personas que perseveraban en la oración. Estamos viendo esto porque preguntémonos, ¿y yo estoy perseverando en esto? ¿Persevero en esto? Ellos perseveraban. La idea es, hermano, que ellos oraban en la iglesia. Tenían todo tipo de oraciones. Oraban en la iglesia, oraban por las casas, oraban en el templo, oraban juntos, en fin. La iglesia estaba rodeada de pura oración. Esa era la iglesia de los Hechos. Con razón, hermanos, había mucho avivamiento, porque era una iglesia que oraba, no solamente en el templo, sino que donde se reunían, oraban. Nosotros creemos que es mediante la oración que se puede desarrollar lo que se llama la intimidad con Dios. Y si alguna iglesia desarrolló intimidad con Dios, mis hermanos, esa fue la iglesia del primer siglo. El Señor dijo, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo el Señor? Allí estoy yo en medio de ellos. Me ministra mucho lo que dice el Salmo 73 y versículo 28, que dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, dice, es el bien. He puesto en Jehová al Señor mi esperanza, pero el acercarme a Dios es el bien. Mi amado hermano, que Dios me le dé gracia a usted y a mí, para que seamos vidas que perseveremos en la oración. Tempranito en la mañana, como Daniel, que oraba 3 veces en el día, imagínense, al nomás levantarse, quizás a la hora de la comida, y en la noche. Era una vida de oración. Que Dios nos dé la gracia. Amén, hermanos. Es por medio de la oración que ellos recibían aliento, fortaleza y recibían las cosas del Señor. Bueno, pero un tercer punto que quisiéramos ver, hermanos, de lo que era la vida de los primeros cristianos, es que eran vidas temerosas de Dios. Versículo 43. Hechos capítulo 2, versículo 43. Lo tercero que queremos ver. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Los cristianos que comenzaron en ese entonces, mis hermanos, fue tan grande el impacto de Dios en sus vidas, que el testimonio de sus vidas, realmente la gente que estaba alrededor de ellos, les impactaba. Les impactaba quizás porque lo veían como eran vidas piadosas. Les impactaban porque quizás veían en ellos, hermanos, la manifestación del temor de Dios, de su temor para con Dios. Ahora, ¿de qué temor estamos hablando? Es decir, que la gente cuando veía a los cristianos, podían decir, estas vidas son temerosas de Dios. Y eso les impactaba. ¿Ve? Es decir, que había un temor de qué tipo? Tipo piadoso. ¿Y qué significa este tipo de temor? Es un temor que se busca el no disgustar a Dios, el no despertar su ira, si usted así lo quiere. Pero como hemos dicho, hermanos, este temor tiene que ver con un temor de respeto, un temor de amor, un temor de no querer ofender a Dios, un temor de que se anda buscando cómo agradar a Dios. Es decir, es un temor santo de la presencia. Y esto es lo que la gente veía en los cristianos. Ese estilo de vida de los primeros cristianos, diríamos, hermano, que impactaba a la comunidad, que veían cómo se comportaban. Yo creo que eso lo necesitamos nosotros hoy en día. Que nuestra familia, la manera como hablamos, la manera como respetamos,
la manera como nos conducimos. Voy a decirles algo. Me disculpan un testimonio, un segundo testimonio personal. Yo tengo hermanos en la carne. Dolorosamente, no todos de ellos son convertidos. Pero más de alguno, hermanos, y yo voy a decir esto, más de alguno, no suele suceder que me manda un mensaje fuera, como pudiéramos decir, fuera de tono. No sé si me está comprendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Es decir, hermano, un mensaje con una fotografía o un chiste que realmente a mí me parece ofensivo. Y entonces sucede que como no se lo celebro, de repente ellos piden disculpa. No sé si me comprende lo que estoy tratando de decir. Cuando usted vive una vida con temor de Dios y que realmente usted quiere agradar a Dios, incluso sus amigos, su familia, incluso los vecinos, hermanos, ya no se conducen de la misma manera con usted porque lo respetan. Y ese respeto no viene de su propia persona. Ese respeto se origina de nuestro Dios. Ese respeto viene de arriba. Esa autoridad viene de arriba. Mis hermanos, la iglesia del primer siglo impactó porque la gente lo veía como el temor de Dios estaba en ellos. Entonces nosotros cuando tengamos nuestra reunión familiar, hermanos, la pregunta es, ¿logrará nuestra familia distinguir y ver que hay una diferencia? ¿O siempre nos dirán que este es el mismo, que hasta le dan la palmadita y le dicen, no, tú no has cambiado, eres el mismo de siempre, no, mira qué bueno, no has cambiado? ¿O realmente notan la diferencia? Si es que buscamos una aplicación, ¿verdad? Bueno, hermanos, como decía el Salmo 25, versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él dice, le enseñará el camino que ha de escoger. En cuarto lugar, hermanos, ya estamos tiene que ver el otro estilo de vida, es esa unidad que había dentro de la iglesia. Fíjese lo que dice la Escritura. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban, como dice, Hechos capítulo 2, 44. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46. Y perseverando, como dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, que los creyentes estaban juntos. Algunas veces estaban juntos todos en el mismo lugar. Estaban en el templo todos. Otras veces estaban por las casas. Pero hermanos, como que eran vidas que se buscaban los unos con los otros. Y lo que se lograba ver entre ellos era unidad. Una de las cosas que debilita la iglesia hoy en día es la falta de unidad. El no querer tener el mismo sentir o tener sentires distintos. Eso en realidad, hermanos, no fortalece a la iglesia. El apóstol Pablo llegó a decir en Efesios, algo estaba viendo Pablo en Efesios para que Pablo haya dicho estas palabras. Efesios capítulo 4, versículo 3. Pablo dijo, solícitos en guardar el ¿qué? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, la iglesia del primer siglo, esa iglesia ahí en el libro de Hechos, se caracterizaba porque era una iglesia
que tenía un solo sentir, un solo propósito, una sola meta, y todo esto estaba centralizado en la persona de Jesucristo. Así era la iglesia del primer siglo. Y por último, en quinto lugar, queremos ver que era una iglesia que alababa y adoraba a Dios. Versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, y dice, y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que este era un pueblo, mis hermanos, que adoraba a Dios, alababa a Dios, y lo hacía, ¿sabe cuántas veces en la semana? Todos los días. Todos los días. Así que hay algunas cosas aquí rápidamente que pudiéramos quizás nosotros observar. Número uno, que los creyentes estaban adorando en el templo y orando y asistiendo. Bueno, habían horas propicias para llegar a la adoración. Fíjese que tenían una hora específica para llegar y unirse a la adoración y la oración. Usted lo puede ver en Hechos capítulo 3, versículo 1. Vea conmigo, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A qué hora? A la hora novena. ¿Y eso para qué era? Para la oración. Entonces ellos todos los días se unían, algunos, ¿verdad?, para adorar, otros para orar. Ahora, pregunta, ¿y solamente adoraban a Dios en el templo? No. También lo hacían por las casas. Es decir, cuando no estaban reunidos en la iglesia, también en la casa como familias, alababan y adoraban al Señor. Es decir, que los creyentes adoraban y alababan al Señor, y dice que lo hacían con sencillez y con alegría de corazón. Adoraban a Dios, pero en lo que adoraban a Dios, glorificaban a Dios. Me gusta ese pasaje, hermanos, tan bonito que está en Romanos 15, versículo 6, cuando dice, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿va, hermanos? Yo le tengo una propuesta. Cuando nos volvamos a reunir, procure llegar tempranito para que juntos, para que unánimes, para que todos a una sola voz alabemos y glorifiquemos al Señor. Que no lleguemos tarde. Hay vidas que dicen, no, dice, todavía ahorita están en la alabanza, dice, no, yo llego cuando ya está la palabra. Cuando está la palabra, entonces llego. Mala costumbre, mala actitud. Si tan solo supiera usted, hermanos, de que el culto de alabanza y de adoración es, diríamos, la parte más importante de nuestra reunión. ¿Sabe por qué? Porque es la oportunidad en que todos juntos le estamos sirviendo al Señor. Así que vea lo que dice 1 Corintios 6:20. Hablando de la unidad, hablando de alabar y de adorar al Señor. Su vida, la mía y la de la iglesia, han sido comprados por precio. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Mis amados hermanos, en estos días el Señor me quebrantó, meditando en Él, en algo, y quizás aquí nos quedamos. Me quebrantó porque el Señor me hizo ver algo que yo le dije, Señor, perdóname, Padre. ¿Sabe qué es lo que me hizo ver el Señor, hermanos? Bueno, yo tengo aquí, quiero tomarle su atención, por favor, Por favor, sí. Ya terminamos.
Mire, yo aquí sostengo en mi mano un celular. Nosotros no teníamos la capacidad para comprar un celular como este. Nuestro hijo nos lo compró y nos lo trajo. El teléfono es bien caro, hermanos. Es carísimo. Ahora, ¿qué le parece a usted? Piense en su celular. No sé de qué calidad. Piense en su aparato, hermano, que le haya costado caro. Pero habiéndole costado caro, no le da la función que usted espera. ¿Me está comprendiendo lo que estoy tratando de decir? ¿Usted sabe cuánto vale usted, hermano? ¿Usted sabe cuánto vale su vida? ¿Sabe cuánto vale? Usted vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, usted vale caro. ¿Está comprendiendo eso? Usted cuesta mucho. Yo cuesto mucho. ¿Y sabe por qué me puse a llorar? Porque yo le decía al Señor, yo te he costado tanto, Señor. Yo valgo mucho. Y hay veces no te funciono como te debería de funcionar. Y le digo, Señor, perdóname, Padre. Como decimos, te salí chafa. Te salí que pagaste mucho por mí. Hermanos, así sucede cuando nosotros no adoramos, no alabamos al Señor. Eso pasa, hermano. Usted vale mucho y hay veces que no le rendimos a Dios. No le rendimos a Dios el precio que nuestro Señor pagó por nosotros. Eso me deshizo, hermano. Yo estaba orando de rodillas y de repente me vino ese pensamiento en el momento en que yo le estaba pidiendo perdón por mis faltas. Hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero la iglesia, al vivir de esa forma, más gente se iba agregando. Al ver ese estilo de vida y más vidas, dice que el pueblo ganaba el favor, la iglesia ganaba el favor de la gente del pueblo y entonces más vidas se agregaban, las que habrían de ser salvas. Es decir, la gente veía el testimonio genuino y verdadero, la vida cristiana entre ellos, que entonces más vidas se iban agregando, más vidas se sumaban y más vidas eran salvas. Así era la vida de los primeros cristianos. Entonces esto debe de hacernos reflexionar a nosotros y decir, Señor, dame la gracia, Señor, de vivir la vida como estos hermanos de la iglesia del primer siglo vivieron delante de ti. Hermanos, eso es lo que debemos de aspirar para nuestra pequeñita iglesia. Debemos de aspirar eso para nosotros, hermanos, ser vidas que perseveren en la doctrina de los apóstoles. Ser vidas, hermanos, que no andemos menospreciando el no tener comunión los unos con los otros. Hermanos, que amemos y apreciemos el día que celebremos la Santa Cena del Señor. Que seamos vidas de oración, hermano. Que seamos vidas de oración. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos ayudemos los unos con los otros. Que tengamos sencillez de corazón. Y hermanos, que amemos. No ver cómo otros alaban. Sino que amemos juntos alabar
y adorar a nuestro Señor, porque somos de Él, por Él y para Él. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Padre, queremos darte las gracias en esta hora por permitirnos abrir tu santa palabra, porque allí vemos, Señor, aspectos que nosotros debemos de anhelar y de desear. Ser una iglesia de la cual tú eres agradado, donde el temor tuyo, Señor, está en nuestras vidas. Padre, bendice a tu pequeña iglesia, a los que oímos este mensaje, esta enseñanza, ministranos y ayúdanos a ser una mejor iglesia, mejores creyentes, donde tú seas glorificado. Perdónanos las veces que te fallamos y que no somos lo que debiéramos. Pero Señor, danos la gracia y que así, Señor, te sirvamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y amén.